Llegamos al tema de la vida, basada en la unidad mínima que se llama célula. Siguiendo los conceptos básicos, hoy hablaremos de la célula en su estructura y su función específica. Bueno, Virchow predijo que todas las células provienen de células preexistentes. Y esto es lo que llamamos la teoría celular. Sin embargo, ha ido modificándose de una manera muy compleja para definir todo esto. Todos los organismos vivos se componen de una o más células. Los organismos vivos pequeños son células individuales y todas las células nacen de células preexistentes. Se ha postulado, por ejemplo, que todos los seres vivos están formados por una o más células. A esto le llamamos el proceso anatómico. Tenemos las células que se llevan todas las reacciones metabólicas, es cuando hablamos de procesos fisiológicos. Y otras células que vienen de otras es cuando hablamos de las células germinales. Como vemos aquí en la imagen, una célula básica, por favor, hablaremos solo de célula animal, no vamos a hablar de lo que es una célula de las plantas. Todas tienen características comunes, todas las células del cuerpo tienen características comunes. Las células nerviosas, las células del hígado, las células del estómago, las células de los huesos, etcétera, etcétera, van a tener componentes similares comunes. La diferenciación es lo que van a hacer, es decir, para qué están formadas, cuál es su especialización. Entonces, si hablamos de cuestionamientos genéticos, todas las células tienen lo mismo. Sin embargo, su genética establece qué están dispuestas a hacer. He ahí el famoso concepto de célula madre. La célula madre puede diferenciarse en células altamente especializadas. Entonces, aquí es importante entender que todas las células van a tener una membrana, van a tener un citoplasma y la mayoría su núcleo. Todas usan componentes del ADN para replicarse, el ARN para copiar y ejecutar instrucciones, y todas las células obtienen energía y nutrientes de su ambiente interno. ¿Sí? Santiago Ramón y Cajal, que es el padre de la neurociencia, es el que estudió a través de las tinciones y coloraciones algunas características de las células nerviosas, de las cuales vamos a hablar más adelante. Por eso es importante entender que dentro de la clasificación de las células o de los seres vivos vamos a encontrar las células procariotas y las células eucariotas. A nosotros nos va a interesar más estudiar una célula eucariota, pero podemos ver, incluso hay algunos datos interesantes que explican que una célula procariota no es una célula viva. Sin embargo, es un concepto que no vamos a discutir. Lo que a nosotros nos interesa es en conocer todas las funciones y estructuras e interacciones de esta célula. Por lo tanto, aquí hay una pequeña explicación de cuáles son las diferentes diferenciaciones entre tamaño, composición, genética, modo de vida, reproducción, etcétera, etcétera, entre una célula eucariota y procariota. Nos interesa entender entonces esa diferenciación para comprender el fenómeno procariótico y versus el fenómeno eucariótico. ¿Cuáles son las funciones entonces? Aquí vamos a ver en resumen una serie de funciones, ya sea en la superficie, ya sea en la organización del material genético, ya sea en sus estructuras propias. ¿De qué es lo que hace cada una de estas? La intención final es comprender cada una de ellas. Lo que nos interesa en esta parte es entender todo lo que son las organizaciones genéticas y las estructuras del citoplasma. En especial nos interesa saber del núcleo, del aparato de Golgi, del ribosoma, del retículo endoplasmático rugoso y liso, que son los que más vamos a platicar, y sobre todo el citoesqueleto o los centriolos. Aquí tenemos una imagen de una célula en un microscopio electrónico y por aquí podemos ver algunos de los organelos importantes. Por ejemplo, el retículo endoplasmático liso y rugoso con sus tachones de ribosomas que son los responsables de la síntesis de proteínas. Un retículo endoplasmático liso va a sintetizar lípidos y un rugoso a través de sus tachones que son ribosomas proteínas. Esto es importante. Tenemos la central energética, pero en términos comunes así se le llama, la mitocondria como centro energético, porque ahí es donde se produce la energía, pero como lo vamos a analizar, la energía es bastante compleja de describirse a través de ciertos ciclos. Y entonces vamos a ver también funciones como
de cómo, por ejemplo, un material que se desecha del cuerpo, cómo se va sintetizando, se va llevando al aparato de Golgi y el aparato de Golgi forma sus vesículas y las libera. Al mismo tiempo, cómo obtiene alimento, cómo del ambiente jala esas estructuras, las va formando para sintetizar elementos importantes. Recuérdense que aquí en la parte importante central, que es el núcleo, es el coordinador de las funciones de la célula, pero también es donde sucede la división celular, pero también es donde se coordinan todos los fenómenos de esa especialización de la célula. Y así podríamos hablar mucho de cada una de estas cosas. Por favor, revisen detenidamente y estaré para servirles.